Hola a todos, hoy es jueves 14 de mayo de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el teniente coronel Anthony Aguilar. Bienvenido de nuevo, Tony. Gracias por irme. Me siempre es un placer tener estas buenas conversaciones contigo. Sí, empecemos, Tony, por lo que está pasando entre Israel y Líbano. Creo que estamos viendo nuevas imágenes que llegan desde Líbano. Hezbollah está publicando ese material, mostrando que están atacando de todo: los coches que usa el ejército israelí, las baterías del domo de hierro. Se ve cómo atacan los tanques. Se ve claramente lo que está ocurriendo entre Israel y Líbano. ¿Tú crees que en Israel y Líbano no habíamos visto antes este tipo de ataques por parte de Hezbollah? ¿Qué está pasando, en tu opinión, en el campo de batalla entre Israel y Líbano? Lo que me resulta muy interesante es que el campo de batalla en el sur del Líbano no se ha convertido solo en una guerra o un conflicto periférico dentro de la guerra con Irán. En cierto modo, se ha convertido en el factor que impulsa todo el conflicto. Si tenemos en cuenta la postura de Israel de que la guerra con Irán no ha terminado en su conjunto, debido a los acuerdos de negociación que Irán ha vinculado al Líbano y al hecho de que Israel tiene la intención de seguir combatiendo allí. Y además, Hezbollah no solo ha ganado motivación por lo que está haciendo, porque considera que se enfrenta a una amenaza existencial para el Líbano, sino que también está logrando efectos negociables, cuantificables y medibles contra las fuerzas de defensa israelíes en el sur del Líbano, tanto en el plano militar como en el psicológico. Esto es indiscutible. Cuando uno observa el éxito que está teniendo Hezbollah en el campo de batalla, en el sur del Líbano, al sur del río Litani, y cómo defienden, básicamente, el río Litani se ha convertido en algo parecido al Marne en la Primera Guerra Mundial, Hezbollah se ha convertido en la roca del Litani. Están resistiendo. Y para mí eso no es sorprendente, porque lo que ahora estamos viendo con las fuerzas de defensa de Israel, y algo que yo ya sabía y he intentado explicar en el pasado, pero que ahora creo que se ve con claridad, es que el ejército israelí está diseñado para llevar a cabo operaciones defensivas de tipo territorial. Son muy eficaces en Gaza cuando lanzan bombas de 900 kilos sobre barrios y combaten contra mujeres y niños desarmados. When they have to go up against an enemy that is well-equipped, well-trained, has motivation to defend, we see that they are not doing well. But also, much like what we witnessed with Iran in the Strait of Hormuz, we are seeing Hezbollah's asymmetric warfare capability. They're now using the fiber optic controlled first-person view drones, the FPV drones that they learned from what's happening in the battlefields of Ukraine. They are using asymmetric tactics quite successfully. And this will continue. This is the scale and the speed and the op-tempo of this war is too fast for the IDF to change in stride. They are going to continue to get hit pretty hard in southern Lebanon. Sabemos que hubo una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en China. Uno de los temas más importantes de ese encuentro fue la situación en Oriente Medio, y en concreto, el estrecho de Hormuz, que no era un problema antes de que empezara la guerra, antes de que Donald Trump decidiera entrar en ese conflicto. En tu opinión, ¿qué querría Donald Trump de China en relación con Oriente Medio que pudiera ayudarle de alguna manera? Porque, en el caso del estrecho de Hormuz, hasta ahora sabemos que todos, los iraníes, por ejemplo, dicen que quieren mantener abierto el estrecho de Hormuz, y eso formaba parte del alto el fuego con Donald Trump. Pero luego, al día siguiente de anunciar ese alto el fuego, Trump dijo: ahora mismo estoy bloqueando el bloqueo iraní, que era precisamente el motivo principal. Entonces, ¿qué puede hacer China por Estados Unidos en Oriente Medio? ¿O está buscando algún tipo de nueva relación entre Estados Unidos y China en esa región?
Well, I think that Donald Trump is desperately seeking. Bueno, creo que Donald Trump está buscando desesperadamente una mejor relación con China, y cualquier cosa que pueda distraer o aliviar la presión de lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz y contra Irán. El problema es que llega tarde y es insuficiente. El resto del mundo, incluidos China, Rusia, Irán y otras naciones de Oriente Medio, ya no se cree en ese relato. Y lo vemos, ¿no? Marco Rubio, en el Air Force One, durante el vuelo sobre el Atlántico, dijo en su entrevista que quieren pedir a China que presione a Irán en relación con la guerra y con lo que pasa en el estrecho de Hormuz. Bueno, si eres China, tu respuesta sería claramente, esa situación no existía hasta que tú la creaste. Así que, aunque China sí se ve afectada, sobre todo por el flujo de petróleo, productos derivados, helio y otros materiales que pasan por el estrecho de Hormuz, China puede resistir. China puede mantenerse. En realidad, ahora todo se reduce a poner a prueba la firmeza de la asociación y la alianza entre China e Irán, y entre China, Irán y Rusia. Y si juntas a todos ellos, pueden soportar la presión económica, militar y diplomática durante mucho más tiempo del que Estados Unidos podría hacerlo por sí solo. Y si lo miras bien, esta visita tiene muchos matices y animaría a todo el mundo a prestar atención a cada uno de los actos desde el principio. Cuando aterrizó el Air Force One, Xi Jinping no estaba allí para recibir al presidente. Y eso no fue casualidad, fue algo planeado. Es un mensaje diplomático muy claro, de líder a líder. Vienes a verme, te atenderé cuando tenga tiempo. Habla con mi ministro de Asuntos Exteriores. Te veré mañana o esta noche en la cena. Eso es una demostración de poder, es una demostración de influencia. Es en el fondo el guión clásico de Trump, pero vuelto contra él. Y viste a Trump bajar las escaleras y caminar por la alfombra roja, sin escolta y sin ir acompañado del presidente. Y luego, esa misma noche, durante la cena, Xi Jinping le dio la mano y fueron juntos al gran salón del pueblo donde tuvieron su gran reunión. Xi Jinping fue el primero en hablar, y eso de nuevo es otro signo de manipulación y de poder. Después dejó muy claros sus puntos. Y lo que vemos ahora es que Donald Trump está a la defensiva. Ni siquiera diría que está defendiéndose, sino más bien pensando, ¿cómo puedo salir de este viaje con algo que parezca un éxito en cada pequeño detalle? Y como dije, animaría a todo el mundo a seguir las actualizaciones diarias de la prensa. La prensa de la Casa Blanca quedándose fuera de la caravana. Los agentes del servicio secreto que no pudieron entrar para garantizar la seguridad dentro del llamado Palacio Real del Pueblo. Son pequeños gestos, pero todos sirven para que China deje claro a esta administración que ellos tienen el control, que están allí porque China les da la bienvenida y que será China quien marque las condiciones de la visita. No puedo evitar pensar que al final de este viaje, cuando Donald Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth y los magnates multimillonarios que Trump llevó consigo reciban su bolsita de gracias por venir al salir por la puerta, China les va a dejar una advertencia bastante seria. La guerra en Irán tiene que terminar. Y si eso termina con que vosotros, los Estados Unidos, sufráis un golpe, un revés por quien controla el estrecho de Hormuz o vuestras bases en Oriente Medio, bueno, eso es algo que quizá tengáis que asumir. Pero si continuáis con esta guerra y la intensificáis, nosotros nos veremos directamente implicados. Y creo que eso no es una amenaza vacía. Creo que Donald Trump entiende perfectamente la gravedad de esa situación. Ahora bien, si hablamos de la Marina del Ejército Popular de Liberación frente a la Marina de los Estados Unidos, 1 contra 1, por supuesto, la Marina estadounidense tendría ventaja. Pero si tenemos en cuenta lo dispersa que está la Marina de Estados Unidos, la dinámica de la situación y la incorporación de más aviones chinos, todo esto no hace más que empeorar las cosas. Esto podría volverse muy complicado para Estados Unidos.
Donald Trump tiene que tomar decisiones difíciles en los próximos días. Sabemos que Israel está presionando para una guerra más amplia. Sabemos que él mismo busca una salida. Y también sabemos que China y Rusia están ahí, observando, diciendo algo así como, será mejor que negociéis, porque si empezáis otra guerra abierta, nosotros entraremos en juego. Así que, en fin, Donald Trump está atrapado entre los cuernos de un dilema que él mismo ha creado. Donald Trump is caught between the horns of dilemma of his own making. Yeah, he said, I think. Sí, dijo, creo que, en la entrevista que Benjamin Netanyahu dio en el programa 60 Minutos, comentó que siente que la guerra va a continuar durante meses hasta llegar a algún tipo de final, a una fase definitiva. Pero cuando hablamos de esos meses, si miramos la mentalidad de Donald Trump y de su administración, él va a regresar el viernes, mañana vuelve a Estados Unidos y se va a encontrar con las mismas condiciones que tenía antes de ir a China. Tiene que hacer algo en Oriente Medio. ¿Será eso lo que Robert Kagan le sugirió, ese neocon sionista de línea dura, en su nuevo artículo en The Atlantic? Su propuesta es que la mejor opción para Donald Trump sería simplemente abandonar la región y volver a casa. Y la otra opción sería lo que están sugiriendo otros neoconservadores. Y el propio Donald Trump, él mismo lo mencionó antes de ir a China, enviar más armas al pueblo iraní para provocar un cambio de régimen en Irán, o redoblar la apuesta en la región, quedarse allí durante muchos años, o al menos durante muchos meses más. En tu opinión, ¿qué está pasando por la mente de la administración Trump? Sé que es difícil entenderlo, pero si miras la realidad de lo que ocurre en Asia Occidental, y en particular me refiero al estrecho de Hormuz, ¿qué ves? ¿Cuál crees que sería el resultado para Donald Trump? ¿Cuál sería la solución para sus objetivos, por así decirlo? Así que está la opción de retirarse, de la que sabemos que se ha hablado, y está la de quedarse. No escalar hasta el punto de otro conflicto a gran escala o una guerra abierta, pero sí permanecer y mantener la presión, quizá con la esperanza de debilitar al gobierno actual, al ayatolá o al nuevo ayatolá. Tal vez levantar fuerzas con los kurdos o con países del Consejo de Cooperación del Golfo para tomar más medidas, implicarse más, apretar y presionar, y así llegar a ese plan de cambio de régimen. Eso llevaría mucho tiempo. No va a pasar en un año, estamos hablando de un proceso largo. Y Donald Trump está en realidad en el mismo punto crítico de decisiones que tuvo que afrontar George Bush con Afganistán e Irak. Cuando entramos en Irak y se cumplió la misión principal, muchos le dijeron a Bush, oye, vete ya, esto es un desastre. Márchate o estaremos aquí mucho tiempo. Y decidimos quedarnos. En Afganistán, la derrota de los talibanes, la Alianza del Norte, los señores de la guerra al mando de ese gobierno incipiente con Hamid Karzai, él mismo un señor de la guerra, apoyado por otros señores de la guerra. Es un caos, pero hubo gente que dijo, vámonos ahora, vámonos ya o estaremos aquí para siempre. Y nos quedamos. Así que si miramos la tradición de Estados Unidos cuando se meten atolladeros, Vietnam, Irak, Afganistán, yo suelo recordar a la gente el caso de Siria. En 2014, cuando perseguimos al ISIS en Siria con drones, eso acabó convirtiéndose en fuerzas terrestres y luego en una ocupación a largo plazo. Y seguimos allí, casi 12 años después. Así que, si la historia nos ha enseñado algo, es que Estados Unidos probablemente se quedará, porque marcharse, sobre todo en una situación en la que Irán tendría un control indiscutible del estrecho de Hormuz, con la región en caos y la presencia estadounidense reducida, marcharse ahora sería algo que, en mi opinión, el presidente no podría asumir, porque los precios de la gasolina, desde luego, no bajarían, y los precios de los alimentos tampoco. Y mientras Donald Trump está de visita en China, el nuevo informe sobre el precio del combustible, los alimentos y todo lo que la mayoría de los estadounidenses necesita para vivir muestra que todo ha subido. Va a regresar a un entorno diplomático bastante tenso,
después de un viaje a China que no fue precisamente un éxito. Yo diría que si hubiera que ponerle nota, sería un aprobado raspado, quizá un 5 pelado. Así que, marcharse ahora es una de esas opciones que están sobre la mesa, pero no creo que vaya a ocurrir. Creo que vamos a ver cómo se refuerza la presencia de la Marina de Estados Unidos y de las fuerzas marítimas, como los Marines, desplegándose en esa región concreta durante bastante tiempo. Desde luego, no hablamos de semanas, sino probablemente de meses o incluso años. Certainly not weeks, likely months and years. There are 2 points in the statement. Hay 2 puntos en esa declaración. En el comunicado de la Casa Blanca, tras la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, hay 2 aspectos relacionados con la situación del Estrecho de Hormuz. Uno es la apertura del Estrecho de Hormuz, y el otro es la desmilitarización del Estrecho de Hormuz. Ambos están de alguna manera vinculados a Donald Trump y al bloqueo que él está aplicando o que mantiene en relación con el estrecho. ¿Y cómo ve usted ese bloqueo? Porque si en la reunión con Xi Jinping se acuerda hacer algo al respecto, la desmilitarización significa que hay que marcharse de China. No significa otra cosa, al menos en mi opinión. ¿Eso va a ocurrir? ¿O será algo parecido a lo que vimos con la reunión que tuvo con Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, que al cabo de 24 horas ya nadie recordaba lo que había pasado, ni lo que se había prometido durante el encuentro? ¿Qué espera usted de la administración Trump? What do you expect from the Trump administration? Bueno, la administración Trump, porque ya sabes, en el ámbito interno, ha relevado, despedido o apartado a la mayoría de los almirantes y generales que tienen cerebro. Ahora está rodeado de aduladores y de gente que solo dice que sí, que probablemente harán lo que él o Pete Hegseth quieran, en lugar de plantarse y decir lo que deberíamos hacer. Y si miras el bloqueo naval de Estados Unidos, te pondría un ejemplo. Imagina que el estrecho de Hormuz es una portería de fútbol. Lanzas un tiro, el portero lo para, pero el balón rebota en sus manos, sale a las gradas y alguien lo atrapa. Y luego dicen que ese tipo en las gradas que cogió el balón era el portero. No. Quiero decir, el bloqueo a distancia que está llevando a cabo actualmente la Marina de Estados Unidos se encuentra a casi 300 millas náuticas al sur del propio estrecho, en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, y con fuerzas aún más al sur, hacia el Océano Índico, cerca de Diego García. En realidad, no hay nada en el Golfo Pérsico, salvo las fuerzas que tenemos en Bahrein y Qatar, a lo largo de la costa occidental del Golfo. Así que el bloqueo estadounidense no está haciendo gran cosa, más allá de controlar los barcos que cruzan el estrecho con el permiso de Irán. Estados Unidos decide si los deja continuar o los hace regresar. Estratégicamente, no tiene sentido como bloqueo. Y de nuevo, si uno revisa los anales de la historia naval y busca un bloqueo de un bloqueo, no tiene mucho sentido, sobre todo si se considera que lo que estás bloqueando está bajo el control del propio bloqueo que estás imponiendo. No tiene mucho sentido. Así que el tema de la desmilitarización va en las 2 direcciones. Y por mucho que se quiera presentar de otra forma, Irán, por su ubicación geográfica, física, por el derecho marítimo y por su proximidad, tiene la capacidad de controlar físicamente el estrecho. Es un hecho de la geografía mundial. Y si miramos lo que ha pasado antes con la desmilitarización de puntos estratégicos como el estrecho de Gibraltar, el canal de Suez, el canal de Panamá o otros pasos estratégicos, suelen ser cuestiones muy disputadas. ¿Quién los controla? ¿Quién cobra los impuestos? ¿Quién paga a quién? En esta situación, es muy probable que Irán consiga mantener el control, en cierta medida, ya sea compartido o total, del estrecho de Hormuz, y que obtenga beneficios, en parte o en su totalidad, durante un tiempo previsible. Y si Estados Unidos decide quedarse y defender con este bloqueo a distancia de otro bloqueo, eso solo va a reducir nuestra preparación y nuestras fuerzas, y va a costar mucho dinero. Si decidimos decir, de acuerdo, nos retiramos, gestionadlo bajo estas condiciones, Irán sigue ganando,
Irán sigue saliendo de esto en una posición mejor que la que tenía al principio. Estratégicamente, eso es una victoria. Strategically, that is a win. Benjamin Netanyahu announced that he was in Benjamin Netanyahu anunció que estuvo en los Emiratos Árabes Unidos durante la guerra, algo que luego fue desmentido por el propio gobierno emiratí. Dijeron que no había ocurrido. Entonces, ¿qué necesitan en Israel para difundir eso ahora? Saben perfectamente las tensiones que existen entre Irán y los Emiratos. ¿Qué buscan con eso? ¿Qué ganan al anunciar que Netanyahu estuvo allí? Sabemos lo que ha salido de la inteligencia sobre los iraníes. Si miras los medios iraníes, básicamente están diciendo que tropas israelíes y sistemas de defensa aérea estaban en los Emiratos, tratando de defenderlos y lanzando ataques desde allí contra Irán. Ellos lo saben todo. Pero, ¿por qué Netanyahu necesita decir públicamente que estuvo en los Emiratos durante la guerra? Y hacerlo además cuando el propio gobierno lo niega. Saben perfectamente cuál es el ambiente en la región. Es totalmente contrario a Israel. They know what's the atmosphere in the region. It's totally against Israel. No, I mean, it's Ajá, no, quiero decir, es que, mira, tuvimos esa noticia de que Netanyahu había estado visitando y que estuvo allí, en los Emiratos Árabes Unidos, durante este periodo de conflicto. Hasta el punto de que incluso Israel publicó el plan de vuelo para decir, mirad, estuvimos allí y volvimos, y Netanyahu estuvo allí. Los Emiratos son como la amante de Israel, y Israel está dispuesto a mostrar al mundo que lo son, porque eso les permite decir, no estamos solos en esto. Mientras tanto, los Emiratos siguen intentando mantener la postura de, queremos que esto siga siendo un secreto. Pero ya no es ningún secreto. we want to keep this a secret, and it's no longer a secret. The UAE, are they? Entonces, ¿los Emiratos Árabes Unidos están fortaleciendo sus lazos directamente con Israel? Sí. ¿Quieren que eso se sepa ya en la región? No. Van a intentar equilibrar entre lo que pueden obtener, lo que pueden ocultar, cuánto pueden disimular o restarle importancia antes de que esto se convierta en algo que estén listos para formalizar, por así decirlo. Está claro que, en esa relación, Israel está dispuesto a mostrar las ventajas de una relación abierta, mientras que los Emiratos aún no están listos para enseñar esa carta. Estamos viendo ese conflicto, y precisamente eso es lo que este conflicto seguirá revelando en la región. Nuestras alianzas, nuestras relaciones de conveniencia y quién está realmente del lado de quién. Ayer mismo, el embajador en Israel, Mike Huckabee, dijo claramente que los países del Golfo tienen que decidir de qué lado están, de un lado o del otro. Y eso es cierto, los países del Golfo tendrán que decidir en qué bando se sitúan. Creo que durante un tiempo, mientras exploran esas relaciones y se preguntan de qué lado estamos, habrá un poco de cortejo, un poco de tanteo, como diciendo, ¿hacia dónde queremos ir con esto? Así que, sin duda, los Emiratos Árabes Unidos están en una posición delicada, tanto por su geografía como por su política. Y ahora que ya no forman parte de la OPEP, Qatar está en una situación muy delicada por su cercanía con Irán. Pero el cuartel general avanzado del Mando Central de Estados Unidos está allí y se está planteando marcharse. El Mando Central de Estados Unidos en Qatar está considerando trasladarse a Israel. Eso dejaría a Qatar completamente expuesto, sin motivo para que Estados Unidos siga defendiéndolo si ya no estamos allí. Defendemos a Qatar porque tenemos una base allí. Así que sí, muchos líderes de la región se están preguntando quién va a ser su socio cuando se calme la situación y con quién deben alinearse. Y ahora mismo diría que hay argumentos para ambos lados. Pero creo que lo que vamos a ver es que poco a poco más países se inclinarán hacia Irán. ¿Cuál es la situación de las bases estadounidenses, teniendo en cuenta los nuevos informes que están apareciendo en varios medios? No solo en CNN, también lo han mencionado otros medios importantes, como el Wall Street Journal y otros. ¿Cuál es su valoración sobre las bases estadounidenses en los países del Consejo de Cooperación del Golfo hoy en día?
Well, the word I will use is decimated, and people will say, Bueno, la palabra que usaría es diezmados. Y la gente dirá, claro, no han desaparecido del mapa. Bueno, aún quedan restos, pero están diezmados. Cuando miras a la quinta flota de la Marina de Estados Unidos en Bahrein, sabemos que sufrió un fuego intenso y una devastación tal que el personal de la Marina tuvo que trasladarse a hoteles y luego evacuar. En Qatar, el CENTCOM sigue manteniendo una presencia, pero es más limitada que antes. Muchos de los miembros del cuartel general avanzado de CENTCOM están ahora en el sitio 66. Está justo al sur de Ashdod, cerca de Ashkelon. Ya estamos trasladando fuerzas estadounidenses desde una de nuestras bases avanzadas más importantes en Qatar hacia Israel, con planes para mover también el cuartel avanzado del Mando Central de Estados Unidos a Israel. Es un cambio importante, pero está ocurriendo. En Kuwait tenemos el campamento Arif Shan, que es la sede del Mando Central del Ejército de Estados Unidos. Hemos evacuado a gran parte del personal de allí y muchas de sus instalaciones han sido alcanzadas y quedaron inutilizadas. También está el campamento Buehring, también en Kuwait, que usamos como punto de preparación en la región. Allí tenemos las fuerzas de la Operación Escudo Espartano, una gran unidad acorazada que mantenemos en reserva para responder a una guerra terrestre. Ahora, parte de esa unidad ha tenido que ser trasladada y hemos perdido ese punto estratégico. Así que, cuando miras Arif Shan, cuando miras Buehring, cuando miras nuestra base en Bahrein, cuando miras la base en Qatar, cuando ves nuestra presencia en toda la región, cómo la hemos reducido y desplazado. Sí, básicamente por decirlo de alguna manera, nos hemos marchado y hemos dejado a algunas personas allí solo para mantener las luces encendidas. Pero incluso esas, realmente no hay mucho a lo que aferrarse. No queda gran cosa que mantener. Y volver a entrar y reconstruir todo para que quede como antes de la guerra costaría miles de millones que Estados Unidos no tiene. ¿Cómo influye eso, ya sabes, la situación con las bases estadounidenses, en la capacidad de los israelíes, si por ejemplo Donald Trump vuelve a la presidencia de Estados Unidos y decide atacar de nuevo a Irán? Imaginemos que empieza una nueva ronda de guerra, como pedía Benjamin Netanyahu en su entrevista en el programa 60 Minutes. Supongamos eso. ¿Cómo ves la situación en Israel? Sabemos que de alguna manera, con estos vídeos, están saliendo imágenes desde el Líbano. Hemos visto algunas grabaciones de Hezbollah. Pero en general, si miramos las capacidades de defensa de Israel hoy en día, ¿cómo las valorarías? Bueno, sabemos que su capacidad de defensa con la cúpula de hierro y la capacidad de interceptación de la onda de David, que forma parte integrada de la cúpula de hierro, se han visto degradadas. Eso lo sabemos. En los sistemas, en la cobertura, en el radar, en las municiones, van a tener que ser mucho más selectivos en cómo utilizan la cúpula de hierro que en el pasado. Pero que Estados Unidos salga de sus bases en la región y se concentre en Israel, eso le viene de maravilla a Netanyahu. Porque si ahora se traslada el mando central estadounidense a Israel, digamos al sitio 66, o se amplía hacia Beersheba, donde podría haber una gran base, eso cambia completamente el escenario. Digamos que los restos de la quinta flota quizá mantienes un pequeño destacamento en Bahrein que puedas evacuar rápidamente, pero los trasladas, por ejemplo, a Haifa, Ashdod o Ascalón, con acceso al Mediterráneo, desde donde la flota puede moverse por el canal de Suez. Luego tienes el problema de Yemen, pero trasladar esas bases a Israel encaja directamente con el plan de Netanyahu, porque entonces Estados Unidos va a defender sus propios recursos en la región. Y eso significa llevar allí los sistemas que ya teníamos, los THAAD, los Patriot, los interceptores, los ATAC-MS, los GMLRS, los HIMARS. Ahora movemos todo Israel y protegemos a Israel a nosotros mismos. Y eso es exactamente lo que quiere Netanyahu,
Porque ahora, si hay ataques contra Israel y muere un estadounidense, eso aumenta la implicación de Estados Unidos. Esa es otra línea roja. Así que en este sentido, todo juega directamente a favor de Netanyahu. ¿Tiene Netanyahu realmente un deseo firme de reducir su dependencia de Estados Unidos? No, pero le conviene decirlo, teniendo en cuenta el clima político actual en Estados Unidos, con el rechazo a destinar miles de millones de dólares a Israel. Estuvo en el programa 60 Minutos en Estados Unidos. Por supuesto que iba a decir eso. Veamos qué dice en la Knesset la semana que viene. Veamos qué dice en hebreo. Esa siempre es otra conversación, o más bien otro mensaje, ¿verdad? Así que esperemos a ver qué dice entonces. Pero también creo que Netanyahu se da cuenta de que Donald Trump va a ser el último presidente pro-israelí. Sabe que Donald Trump es el último presidente al que puede manipular y controlar. Y que después de Trump, las cosas van a ir en una dirección muy distinta para Israel. Creo que ya están buscando otros aliados, como la India. Lo sabemos. Es como una relación simbiótica, donde hay un huésped y, bueno, una especie de parásito. Israel sabe que la sangre se está agotando y que tiene que empezar a buscar otro huésped. ¿Podría ser la India? Creo que sí. Estamos viendo los avances que están haciendo allí, pero también hay cierto beneficio en acercarse a los Emiratos Árabes Unidos. Y está claro que eso es lo que están haciendo. Si lo miras así, ya sabes, para cualquiera que haya jugado alguna vez al juego de Risk y tenga todas las piezas colocadas en el tablero, ahora mismo, esas piezas que ves moviéndose hacia Israel, o esas influencias que se están extendiendo, forman parte de los planes de Netanyahu para primero mantener el conflicto y el caos. Sabemos que Netanyahu, por su propia supervivencia política y para mantenerse fuera de la cárcel, quiere que la guerra continúe. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que traer fuerzas estadounidenses a Israel para provocar incidentes que mantengan la guerra en marcha? Así tiene la coartada perfecta, porque puede decir, no fuimos nosotros, fueron ellos. Es exactamente lo que hicieron con las fuerzas de defensa israelíes en Gaza. No, eso no lo hicimos nosotros, lo hizo Estados Unidos. Todo forma parte del plan de Netanyahu. Y de nuevo, lo veremos la semana que viene, cuando hable en la Knesset y lo haga en hebreo. A ver qué dice, porque será distinto de lo que dijo en inglés en el programa 60 Minutes. Dijo que Israel quiere ser independiente de Estados Unidos. Y cuando le preguntaron por el plazo para lograrlo, respondió que en los próximos 10 años. ¿Cree que eso podría suceder pronto entre Estados Unidos e Israel? Creo que con el clima político actual en Estados Unidos y el giro en contra de cosas como el AIPAC y otras formas de política manipuladora que siguen defendiendo la financiación de Israel, eso va a cambiar. ¿Se cortará del todo? ¿Se secará el grifo? Probablemente no, pero sí se reducirá bastante. Sí lo hará. Lo que garantiza al menos la continuidad de eso a corto y medio plazo es tener bases estadounidenses en Israel. Y, si miramos cómo podría plantearse eso para Trump, estamos retirando bases de Alemania o sacando personal de Alemania y de Polonia. Lo sabemos, está ocurriendo. Hemos retirado soldados y presencia de muchas de esas bases en el Golfo. Lo sabemos. Así que, si intentáramos mantener un puesto avanzado, por decirlo así, tendría sentido, geográficamente y políticamente, según lo que Estados Unidos dice sobre su alianza y su asociación con Israel, situarlo en Israel, desde luego que sí. Y eso siempre trae muchos beneficios, mucho dinero, mucho apoyo. Ya sabes, hay que construir bases, hay que hacer todo lo que eso implica. Y eso, bueno, es el complejo militar industrial que no deja de girar. Y todo eso suena a cha-ching, cha-ching, cha-ching para Halliburton, Kellogg, Brown & Root, General Dynamics. Sí, Tony, hoy le preguntaron al almirante Cooper por los objetivos en Irán. ¿Y qué sabemos sobre esos objetivos? Esto fue lo que dijo.
Mi principal preocupación, Almirante Cooper, es cómo hemos llevado esta guerra hasta ahora. Tenemos datos e información pública en medios como The New York Times que indican que 22 escuelas han sido alcanzadas, hospitales, decenas de hospitales han sido atacados, tenemos regulaciones, tenemos el derecho de la guerra, tenemos obligaciones en materia de derechos humanos y tenemos nuestros propios requisitos de selección de objetivos para evitar daños y muertes de civiles. Ha estado aplicando todas las leyes que exige la normativa actual para minimizar las muertes de civiles. Senador, hemos llevado a cabo todas las operaciones de acuerdo con la ley de los conflictos armados. El tema de las bajas civiles es algo que me preocupa especialmente. Le prestamos mucha atención. Seguimos todos los procedimientos y, en mi caso, he ido más allá para advertir personalmente al pueblo iraní en varias ocasiones durante el conflicto, cuando estaban siendo potencialmente utilizados como escudos humanos. Si ya habían sido advertidos, ¿cómo es posible que embarcáramos 22 escuelas? No tenemos ninguna indicación que Tatai corroborsne. ¿Qué hemos bombardeado? Hay una investigación activa sobre víctimas entre las 13.629 municiones utilizadas. Entonces, ¿cómo explica la información pública que dice que 22 escuelas y varios hospitales han sido alcanzados? No hay ninguna forma de que podamos corroborarlo. No hay ningún indicio de eso, en absoluto, senador. ¿No hay manera de corroborarlo o no hay ningún indicio de ello? ¿Cuál de las dos? Ninguna indicación. Bueno, la indicación, lo que está disponible públicamente, hay una indicación. ¿Ha investigado esas afirmaciones? No, no lo hemos hecho. Sí, ves lo que está pasando. Pero dime, ¿tú crees que hay alguien? Sabemos que tarde o temprano van a abrir algún tipo de investigación. Vamos a ver una declaración del gobierno iraní hablando del tema en algún tribunal internacional, y lo van a hacer. Tiene que haber una investigación. Yo creo que esto llega hasta Peter Hegseth. No se trata solo de cómo ha estado al mando de este tipo de ataques. Porque, ¿cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, con el almirante Cooper hablando de esa manera? Da la impresión de que no hay ninguna investigación en marcha dentro de la administración sobre los objetivos y sobre cómo se ha desarrollado la guerra durante esos, ya sabes, 40, 39 días de conflicto. Bueno, lo que me gustaría decir directamente al almirante Brad Cooper, y cuando esto se publique, quizá alguien pueda etiquetar al CENTCOM de Estados Unidos, es que va a ir a prisión. Puede que no sea con esta administración, pero en la próxima, está claro que bajo su mando hemos cometido crímenes de guerra atroces. El lenguaje político del almirante Cooper, su doble discurso sobre indicios, corroboraciones o no lo sabíamos. Sabíamos perfectamente lo que hacíamos. Es mentira. Está mintiendo. Sabemos con total certeza que en el desarrollo de esos ataques hemos alcanzado escuelas y hospitales, incluido el 28 de febrero, el Colegio Femenino Manav. Lo sabemos, y alguien va a tener que rendir cuentas. Y si Brad Cooper cree que Donald Trump o Pete Hegseth van a lanzarse sobre esa granada, se está engañando a sí mismo. Y Dan Kane, el presidente, puede decir, bueno, yo no lo ordené. Pero todo esto va a caer sobre los hombros de Brad Cooper. Y mientras tenga tiempo este fin de semana, mientras esté en Florida, antes de volver a Qatar, le recomiendo, o quizá durante el vuelo, que vea Nuremberg. Solo seguía órdenes. No es una excusa. Va a acabar en prisión. Está mintiendo y el Congreso lo ve con total claridad. Tony, ves que bueno, la actitud de Pete Hegseth con respecto a esta guerra es totalmente distinta, al menos comparada con las administraciones anteriores. Porque él dice, y lo dice claramente, que vamos a ir.
vamos a matar, vamos a dar en el objetivo, que no importa el objetivo, que hay que intimidar al enemigo, y que esa es la nueva política. ¿De dónde sale eso? Viene de los israelíes, porque nadie había oído antes al jefe del Pentágono hablar así. Es increíble al jefe del Pentágono expresarse de esa manera. En mi opinión, es una enorme responsabilidad por su parte. Bueno, sí, por eso. Lo importante para los estadounidenses y para el mundo es entender que cada vez que Pete Hegseth abre la boca, no está hablando como Pete Hegseth. Es el secretario de Defensa. Él marca la política, da las órdenes, determina cómo se está llevando a cabo esta guerra. No existe eso de, bueno, lo dije como Pete, no como secretario de Defensa. No hay diferencia. Es muy parecido a cuando yo estaba en Siria, en 2018, y Donald Trump tuiteó, nos vamos de Siria. Y algunos decían, bueno, ya sabes, es solo Don tuiteando. No, él es el presidente de los Estados Unidos. Eso es una orden. ¿Y adivinad qué? Al final, tuvimos que hacer auténticos malabarismos para intentar salir de Siria por culpa de ese tuit. Así que, cuando ves qué es lo que realmente impulsa esas políticas, y me parece interesante fijarse cuando escuchas a Pete Hegseth hablar, es casi como si cada vez que abre la boca y comenta lo que está haciendo Estados Unidos, se diera cuenta de algo a mitad de frase. No suena natural. Es como si alguien del público le mirara para recordárselo, o como si lo tuviera apuntado en una nota. Ah, acuérdate de decir esto. Siempre se corrige a sí mismo. Ah, y también Israel. Ah, Israel. Así que para mí está clarísimo. Aquí el perro no mueve la cola. Es la cola la que mueve al perro. Y esa cola es Israel. Tony, antes de terminar, el caso de Siria resulta confuso para mucha gente, porque en Siria vimos la caída de Bashar al-Assad, que era el peor enemigo, como repetía una y otra vez Benjamin Netanyahu. Assad tiene que irse. Lo decía Obama, lo decía Clinton, lo decía todo el mundo. Assad tiene que irse. Y al final Assad se fue y bueno, llegó el nuevo HTS, el cortacabezas en Damasco. Entonces, ¿cuál es ahora el problema entre Siria y Benjamin Netanyahu y los israelíes? Que cada 2 por 3 están atacando o bombardeando algún lugar en Siria. Bueno, sí, si lo miras, Estados Unidos sigue teniendo una presencia bastante importante en el noreste de Siria. Así que hay que entender la política, la geografía y la situación del país como divididas entre lo que está al suroeste del Éufrates y lo que está al noreste del Éufrates. En realidad tienes 2 zonas, el noreste y el suroeste de Siria. Y si te fijas en el noreste, hay mucha influencia de Turquía, que llega hasta el corredor de la M4, la principal autopista que cruza el puente de Fishkabur y atraviesa Siria de lado a lado. Pero además, hay fuerzas estadounidenses desplegadas por toda esa zona. Tienes fuerzas rusas en la fábrica de cemento de Lafarge, en la esquina noroeste, donde el Éufrates entra en Siria, o mejor dicho, donde el Éufrates cruza Turquía. Así que hay mucho movimiento en el noreste de Siria, una zona que el propio gobierno sirio no controla del todo. Y luego en el suroeste está sobre todo el desierto de Badia, y después Damasco y las grandes áreas urbanas. Si miras ese mapa, creo que, como parte de lo que Benjamin Netanyahu y algunos en Israel llaman la Pax Judaica, lo que otros llaman el Gran Israel, desde los altos del Golán, desde las granjas de Sheba, en los altos del Golán, hasta el río Eufrates, en Siria, todo eso forma parte de ese plan. Así que ahora mismo es el momento. Con la guerra en Irán, con el mundo mirando hacia otro lado, con tantas cosas ocurriendo al mismo tiempo, Netanyahu está aprovechando para avanzar en el Líbano, que claramente es lo que está haciendo, mantener su posición en los altos del Golán y criminalizar, victimizar o demonizar cualquier oportunidad que tenga de una incursión militar en Siria, sea cual sea el motivo o el propósito. Pero creo que Netanyahu está buscando precisamente eso.
Y bueno, ahora mismo, una vez más, siempre que hay caos, confusión y conflicto, es cuando Israel intenta sacar provecho. ¿Es el caso en el suroeste de Siria? Sin duda lo es. Así que esta es otra situación propicia para que Israel empiece a ejercer influencia. Creo que vamos a empezar a ver más de eso, sobre todo con los altos del Golán. Siempre ha sido un punto de fricción y creo que lo vamos a ver cada vez más en las noticias. And I think that we're going to see more of that coming into the news. Tony, you see Israel today and what it was before the Tony, war started. si miras a Israel hoy Considering y lo all the comparas con changes lo that que have era happened antes de que so empezara far, la all the guerra, changes that have happened teniendo so en far cuenta in the todos Middle los East, cambios que han ocurrido hasta ahora en Oriente is Medio, how ¿cómo is crees it que lo van a gonna percibir be los perceived israelíes? by Israelis? Sé que I know estuviste that you allí, were there, que hablaste con responsables del you talk gobierno, with officials con gente de there, la you know, the sociedad. society there. ¿Cómo How do crees they que se feel, sienten in your ahora, opinion, en tu right opinión, now? en comparación con cómo estaban The way antes de que they comenzara la are guerra? right now comparing the way they were before the war started. Well, I think that what we Bueno, see, creo que lo que vemos en las noticias o en los medios es una cosa. Yo he estado allí. Y lo que pienso es que Israel, ahora mismo, sufre de algo muy grave. La mayoría, no diría que absolutamente todo el mundo, pero sí la mayoría, es una sociedad muy enferma y manipulada. Cuando ves a gente sentarse en una colina en Sderot, comiendo bocadillos, bebiendo refrescos, riéndose y haciéndose selfies mientras caen bombas sobre Gaza, matando a mujeres y niños, y lo celebran. En Ashkelon hay un bar deportivo con televisores que muestran imágenes en directo de las cámaras que el ejército israelí tiene en Gaza, y la gente lo ve como si fuera un partido, viendo los bombardeos y los disparos. Y hay gente ahí con sus cócteles tiki en la playa o en el bar, viendo todo esto como si fuera la tele. Es una sociedad enferma. Y cuando miras la expansión y ves cuánta parte de la sociedad israelí quiere mantener al poder actual en el poder o seguir adelante. Quiero decir, ahora mismo tenemos al tristemente célebre Jonathan Pollard, que fue un espía que Estados Unidos mantuvo en prisión y que durante esta guerra fue devuelto a Israel a petición del embajador estadounidense. Ahora se presenta al Knesset y uno de los puntos principales de su campaña es tomar el control total de Gaza. Así que no se puede decir necesariamente que la sociedad israelí sea inocente en esto, o que esté simplemente bajo el control de su gobierno. Y de nuevo, no hablo de cada israelí, pero la sociedad israelí está enferma. But Israel's society is sick. Thank you so Muchas much, gracias, Tony, por Tony, acompañarnos for hoy. being with us today. Un verdadero Great placer, pleasure. como siempre. Always. Como siempre lo agradezco. See Nos you vemos soon. pronto. Gracias. Adiós. Gracias.